Capítulo 6. Martin no tuvo mucho que decir luego de mi monólogo. Es posible que lo que dije lo haya deprimido o simplemente no lo entendió, y ambas respuestas son normales para mí. En cualquier caso, bien podría haber estado hablando con una pared. Eran como las 9 de la noche cuando me cansé de su compañía. «Ya me voy», le dije terminándome mi cerveza. «Nos vemos, creo». Fui hacia la barra y pagué por mis bebidas. Tras salir de la taberna, caminé por un rato en el centro histórico a lo largo de las calles de adoquín resbaladizas por la lluvia. Finalmente me hallé cerca de un bar llamado Andurrial, que ya había visitado con frecuencia. Como la lluvia empeoraba, decidí entrar. Una luz roja alumbraba los escalones que conducían para bajar hacia la puerta principal. Era como descender hacia el infierno. El bar era subterráneo y tenía enormes arcos de piedra. Probablemente había sido usado como cuarto de almacén para grano hace mucho tiempo. Por alguna razón, siempre me había gustado el lugar, quizás porque me recordaba a una catacumba. Cuando caminé hacia la barra de madera vieja, vi a un cantinero con un rostro familiar. Tenía cabello crespo y anteojos, y recordé que una vez me contó que era estudiante de arte. En vista de que aún trabaja ahí, al parecer el arte no paga bien. A menos, por supuesto, que dibujaras triángulos y círculos y de alguna manera hayas conseguido el mecenazgo de un millonario. Me senté en un taburete de la barra y pedí un cóctel Bloody Mary. El cantinero no me reconoció, o fingió no hacerlo. La pared detrás de él, donde las botellas de licor estaban formadas en fila, era un espejo. Luego de que me sirviera mi bebida, miré mi rostro en el espejo. No era un rostro poco atractivo, pero tampoco era uno feliz. De hecho, mientras más lo miraba, más podía ver el tormento escrito sobre él, o quizás lo imaginaba. Los pensamientos le dan un matiz a la realidad, había dicho alguien una vez. Y aunque eso era cierto, la realidad también le da un matiz a los pensamientos. Pero, ¿cuándo comencé a ir en la dirección equivocada? ¿Alguna vez debí de haber sido feliz? ¿O al menos estado contento? ¿Qué fue lo que me había impulsado hacia el borde de la melancolía permanente, hacia el reino de desesperanza a través del cual ahora deambulo? Supongo que debieron de haber sido muchas cosas. Pero sobre todo, debió de haber empezado en la escuela. Verás, yo odiaba ir a la escuela. Incluso tuve que repetir el último año de secundaria. Luego de haber terminado la escuela secundaria y entrar al bachillerato, solamente pude arreglármelas durante más o menos un año antes de desertar. Mis notas eran buenas, pero muy pronto las gilipolleces me calaron y simplemente no pude continuar justificando el estudio de los temas asignados por el Estado que me decían que eran importantes. En lugar de eso, decidí volverme autodidacta. Comencé a leer libros de Nietzsche y otros filósofos y a tomar largas caminatas por la naturaleza para dejar que las palabras se asentaran. Lo que descubrí fue que había varias maneras de ver las cosas. Y la perspectiva que prevalecía en cualquier época no dependía de la verdad, sino del poder. Lo cual me lleva al asunto de la escuela. El propósito de una escuela no era ilustrar a nadie ni convertirlos en pensadores críticos. Las escuelas existían solo para entrenar a las personas para los trabajos, adormeciendo así su capacidad de pensar críticamente
para que pudieran aceptar fácilmente la autoridad y la rutina sin pensar. De hecho, cuando leí sobre la historia del sistema escolar que se usaba comúnmente en el mundo, descubrí que venía de la Edad Media y originalmente estaba diseñado para enseñar religión a las personas. ¿Y qué hacían las personas religiosas? Aceptaban ideas absurdas sin cuestionarlas. El mismo sistema que estaba diseñado para lavarles el cerebro, lleno de aprendizaje mecánico, falta de cuestionamiento, conformidad y castigo, era el mismo que todavía se usaba hoy en día. ¿Por qué? Porque funcionaba, al menos la mayoría de las veces. Por alguna razón, no había funcionado conmigo. Con el tiempo me adentré en la ciencia. Vi cientos de documentales, leí libros de varios campos de investigación científica, como astronomía, evolución y neurociencia, y escuché conferencias académicas. Descubrí que muchas de las ideas que la filosofía proponía a estas alturas ya eran irremediablemente obsoletas y manifiestamente equivocadas. En su lugar, era la ciencia la que parecía ser la clave para el entendimiento de la naturaleza de la existencia, y pronto llegué a pensar que no había nada que no pudiese resolver. Regresé al bachillerato por un tiempo, pero deserté de nuevo después de alrededor de un año porque el tipo de ciencia que me interesaba, una forma de observarlo todo, no se enseñaba, ni siquiera se valoraba en la escuela. Entonces continué estudiándola por mi cuenta. Al final, no obstante, comencé a ver un gran problema en la ciencia. Pese a que había prometido resolverlo todo, un vistazo casual al mundo ponía de manifiesto que era mucho menos poderosa de lo que sus partidarios creían. Eso es porque las personas, por naturaleza, no tienen una mentalidad científica. En lugar de la química, prefieren la alquimia. En lugar de la astronomía, prefieren la astrología. En lugar del ateísmo, prefieren la religión. En lugar de la verdad, prefieren las mentiras reconfortantes. Y entonces fue mi apreciación de la ciencia lo que a la larga me llevó a estar resentido con la sociedad. Comencé a ver a mi alrededor cómo todo estaba mal diseñado, cómo todos hacían mal las cosas. Por no hablar de todas las cosas absurdas en que la gente creía sin cuestionar, como la acupuntura y la homeopatía y las guerras y la política. Eso me hizo sentir deprimido. Y la depresión no se fue. Durante todo este periodo hubo empleos y novias. Los empleos que pude conseguir sin un título universitario pronto se volvieron aburridos e insatisfactorios. Las novias iban y venían sin que ninguna de ellas me entendiera a mí o a mis perspectivas sobre la realidad. Al cabo de un rato empecé a perder interés en la ciencia. La ciencia me había mostrado que el mundo entero era materialista y fundamentalmente carente de sentido, pero que cualquier cosa podría potencialmente lograrse mediante el conocimiento y la tecnología. Pero entonces la pregunta era, ¿por qué no se había logrado? ¿Por qué era el mundo en la práctica un miserable y jodido pozo de mierda, si en teoría podría haber sido tan maravilloso? ¿Por qué había tanta superficialidad, estupidez, corrupción, codicia, pobreza, desigualdad, enfermedad, sufrimiento y muerte sin sentido? Quizás sea debido al hecho de que la mayoría de los científicos eran optimistas llenos de ilusiones y muy pocos de ellos utilizaban el método científico para estudiar a la sociedad. Para ellos, la ciencia era algo limitado que se hacía como un trabajo, mientras que yo sentía que se suponía que todo debía ser visto científicamente, incluyendo la religión, las tradiciones y el sistema socioeconómico.
Y si uno sí se ponía a examinar estas cosas científicamente, le esperaba un duro golpe de entendimiento. La ciencia realmente no había hecho mucho para cambiar el núcleo de la sociedad, el cual había sido el mismo desde que los sumerios iniciaron la agricultura hace 12.000 años, cuando las primeras ciudades aparecieron en torno a las primeras tierras de cultivo. En efecto, aprendí que las ciudades de aquel entonces eran muy similares a las ciudades de hoy en día, llenas de gente pobre con unos cuantos ricos gobernando sobre ellos. Los ricos controlaban a los pobres que hacían todo el trabajo sucio por ellos, del cual los ricos sacaban provecho. Quizás esa sea una forma simplista de ver las cosas, pero en esencia era la verdad. Siempre lo había sido, siempre lo será. Y entonces empecé a distanciarme de la ciencia. La ciencia como se practica en nuestra sociedad comenzó a parecerme poco más que un club de lacayos capitalistas. La ciencia que pudiera venderse se volvía popular. La ciencia que no, a nadie le importaba un carajo. Comencé a preguntarme si había algo más allá de la ciencia. ¿Había un campo de estudio que pudiese explicar, sin incurrir en el sesgo de optimismo y la codicia capitalista, la verdadera naturaleza de la existencia? Regresé a la filosofía. Descubrí que, vinculados con Nietzsche, había varios filósofos que eran bastante pesimistas respecto a nuestra suerte en la vida. Schopenhauer, Heráclito, Diógenes, Chamfort, Mainlander, Cioran y otros más. Empecé a leer sobre ellos y sus obras y quedé fascinado. Aquí tenía delante a personas que decían justo lo que había estado sospechando desde hace mucho tiempo y ninguno se mordía la lengua. Decían exactamente lo mal que estaban las cosas, cómo esta maldad estaba incrustada en la realidad y cómo no había esperanza de que nada mejorara nunca, porque tales suposiciones se basaban en delirios. En mi intento de deconstruirlo todo, también había aprendido que no había libre albedrío. Contrario a la opinión popular, nadie tenía absolutamente ninguna opción respecto a lo que se hiciera en este mundo. Era como si la vida fuese una película, y dado que somos conscientes de esta, pensábamos que podríamos haber cambiado la historia si tan solo hubiéramos hecho algo distinto. Pero esta elección no era sino una ilusión. Estudios han demostrado que la idea consciente de ser capaz de haber obrado distinto surgía después de que el cerebro ya había tomado la decisión. Dicho de otro modo, mutaciones evolutivas azarosas nos habían hecho pensar erróneamente que teníamos libre albedrío, cuando en verdad nunca lo hemos tenido. Luego de haber aprendido que nada tenía sentido ni propósito y que la vida era principalmente sufrimiento del que la gente escapaba mediante ilusiones, me di cuenta de que solo había una cosa sensata que la especie humana podía hacer: extinguirse. Pronto descubrí que había muchos otros como yo en el mundo, aunque por lo general manteníamos nuestros puntos de vista ocultos. La idea de que la existencia es algo bueno está tan profundamente arraigada en la gente que casi todos la aceptan sin cuestionar. Porque considerar seriamente, incluso por un momento, que tal vez podía haber sido mejor nunca haber existido, sería poner en duda todo en lo que habías creído. Y la gente normal no tenía los cojones para eso. Para ellos la vida era simple. Hacías lo que te ordenaran y fingías ser feliz con eso. Porque cuando estiraras la pata irías al cielo y todo estaría bien para siempre. Pero haberme dado cuenta de todo esto me deprimió aún más. Empecé a despreciar al mundo y a desear nunca haber nacido. Al mismo tiempo, no tenía la fortaleza para acabar con mi vida.
o era un cobarde o aún tenía un poco de esperanza. Sobre esto reflexionaba cuando alguien se sentó a mi lado en el bar. Era una mujer de negro. Capítulo 7. La mujer de negro parecía estar bastante ebria. Me preguntó qué estaba tomando. Alcohol, respondí. Me mostró una sonrisa cómplice. Sábelo todo. Así es. ¿Y por qué estás aquí sentado en soledad? Supongo que soy demasiado inteligente, o tal vez no lo suficiente. Tal vez. Terminé mi bebida. ¿Quieres otra? Preguntó. Por supuesto. ¿Qué quieres? ¿Qué tal un cóctel Bloody Mary? Vale. Ordenó un par de cócteles. Permanecimos sentados en silencio mientras el cantinero mezclaba nuestros tragos. ¿Y qué te trae por aquí? Preguntó. Mis pies, respondí dándole un sorbo a mi cóctel. El aroma de la salsa tabasco y la pimienta negra cosquilleando mis fosas nasales. Muy gracioso, pero ya en serio. No tengo dónde ir y allá iré mañana, dije citando una vieja película. Supongo que no sé cómo hablar con la gente. Vale, vale, respondió gesticulando con sus manos. Señor misterioso, ¿acaso eres un mago? Solía serlo. ¿En serio? Arqueó las cejas. ¿Pudiste hacer desaparecer algo? Claro. Mis ganas de vivir. Oh, ya basta. Puso su dedo sobre mis labios. No quiero oír nada de eso. ¿Qué tal un cigarrillo? Suena bien. Cogimos nuestras bebidas y fuimos arriba a sentarnos al área de fumadores. Abrí mi cajetilla de Marlboro rojos y se la ofrecí. Ella tomó uno y lo encendió. Eres raro, dijo dejando escapar una nube de humo. ¿En serio? Sí. Puso su mano sobre mi pierna y la deslizó hacia mi entrepierna. Pero atractivo. Después de terminar nuestros cigarros en silencio, me preguntó si podía hundir su lengua en mi garganta. Dale. Apenas respondí, se abalanzó a besarme. Su boca sabía a alcohol y cigarrillos, pero la mía también. Movió su lengua alrededor de mi boca por un rato, como si estuviese en busca de algo, el sentido de la vida quizás, y finalmente la sacó. ¿Quieres acompañarme a mi casa? Preguntó. Vale. Nos levantamos y bajamos las escaleras. Antes de salir del bar, me empujó hacia un rincón oscuro, metió su mano en mis pantalones y con ella envolvió mi polla, que se puso dura de inmediato. Jugó con mi miembro por un rato mientras sacaba mi móvil y pedía un taxi. Después de que llegó el taxi, tardamos unos 10 minutos en llegar a nuestro destino. Entramos al edificio donde ella vivía, tomamos el ascensor hacia el último piso y caminamos hacia la puerta de su apartamento. Ella agarró con torpeza las llaves por un rato hasta que finalmente pudo abrir la puerta. El apartamento era una suite de lujo, no lejos del puerto. A través de las ventanas pude ver el mar a la distancia. Bonito lugar, dije. No es mío. Solo lo estoy tomando prestado por un rato. Me senté detrás de la mesa de la cocina. Ella sacó una botella de vino blanco y sirvió una copa a ambos. Le dimos unos sorbos al vino en silencio. Así que, ¿vamos a tener sexo? Al fin pregunté. ¿Tú qué crees? Dijo de forma seductora. Para cuando terminamos nuestras copas, ella se veía como si estuviese a punto de desmayarse en cualquier momento. Voy a ir al dormitorio, masculló, levantándose de su asiento. La seguí. Se sentó en la cama y empezó a quitarse la ropa con somnolencia. Se quitó su blusa, pero se dejó puesto el sostén.
Mientras estaba en el proceso de quitarse los vaqueros y las bragas, de pronto perdió el conocimiento. No parecía que fuera a recuperarse antes de la mañana. Ya que estaba ebrio y tenía sueño, decidí recostarme junto a ella. Desde mi posición privilegiada pude ver en parte su coño afeitado. Lucía apetecible. Qué lástima, pensé. Observé su cuerpo por un rato hasta quedarme dormido. Capítulo 8. Abrí los ojos. La mujer junto a mí estaba despierta. «Te ves mucho más joven que anoche», dijo. A plena luz del día, con su maquillaje corrido y sin la influencia del alcohol, pude notar que ella era visiblemente mayor de lo que parecía anoche. Ha de tener al menos 10 años más que yo. «¿Tuvimos sexo anoche?», preguntó con timidez. «Me temo que no», dije, intentando ocultar mi decepción. Frunció el ceño. «¿Seguro?» «Sí. Te quedaste dormida mientras tratabas de quitarte tus pantalones». «Ah, entonces por eso desperté con las nalgas desnudas». Hubo un silencio incómodo. «Voy a tomar una ducha rápida», finalmente dijo. «Ahora vuelvo». Se levantó y salió del cuarto. El reloj en la pared marcaba las 9 de la mañana. Revisé mi móvil. Había un mensaje de texto de mi ex. «Perdón, estaba en el trabajo», decía. No me sorprendió. Ella es veterinaria y a menudo trabaja horas extra, incluyendo jornadas nocturnas. El mensaje continuaba. «Podemos ir por un filete juntos. ¿Qué tal a la 1 de la tarde en el restaurante donde se suponía que íbamos a ir?» «Está bien», le envió un mensaje de vuelta. «Nos vemos ahí». La mujer pronto regresó al cuarto, cubierta solo por una toalla, mostrando parte de sus grandes pechos. «Supongo que debería marcharme, ¿verdad?», pregunté. «Me temo que sí. Mi madre viene dentro de poco». Empecé a levantarme de la cama. «Espera», dijo. «No puedo dejar que te vayas con las manos vacías». Comencé a entusiasmarme. Esperaba que se refiriera a una mamada. Cogió algo de una repisa cercana. «Te haré una lectura de tarot». Me sentí defraudado. «¿Una lectura de tarot?» «Así es. Acabo de comprar una baraja nueva y aún no la pruebo con nadie. El caso es que uno debe cargar la baraja primero mediante un ritual especial. De otra forma podría ser peligroso. Ya hice el ritual y quiero ver si funcionó». Aunque sabía que el tarot son patrañas, no vi nada de malo en seguirle la corriente. «En verdad no creo en ese tipo de cosas, pero adelante». Barajeó las cartas y puso el mazo sobre la cama. «Quiero que la desbarajes 3 veces». Corté la baraja 3 veces. Tomó la carta superior y la volteó. «Este es el loco. Simboliza los nuevos comienzos. Pero la carta está al revés, lo cual no es buena señal». Tomó otra carta. «Este es el diablo. Aunque puede ser buena, en tu caso está vertical, lo cual significa la ruina». Sacó una tercera carta. «El ahorcado. Qué raro. No estoy segura si el ritual funcionó». «¿A qué te refieres?» «Es que ya van 3 malas cartas seguidas. Si esta estuviera vertical, significaría una mejoría. Pero la tuya está de cabeza, lo cual indica malas decisiones y un callejón sin salida». No podría haberlo dicho mejor, pensé. Tomó una cuarta carta de la baraja con el rostro un tanto nervioso. «Necesito rehacer el ritual. Parece que las cartas tienen una carga negativa». Miré la carta y sonreí.
era la muerte. «Todo parece estar en orden para mí», dije, levantándome de la cama. «¿Podría usar tu baño antes de irme?» «Claro». Guardó las cartas. Fui al baño. Olía como si alguien con resaca se hubiese cagado allí. Era repugnante. Procedí a mear, me lavé la cara, puse un poco de agua en mi cabello desaliñado y lo peiné hacia atrás con un cepillo que encontré en el lavabo. Ella estaba de pie en el umbral de la puerta principal cuando salí del baño, todavía cubierta solo por una toalla. Cuando estaba a punto de irme, me envolvió entre sus brazos y me besó en los labios. «Follaremos en otra ocasión», me susurró al oído antes de irme. Lo dudo. Capítulo 9. El aire se sentía frío cuando salí del edificio. La ciudad estaba tranquila. Era domingo. Encendí un cigarrillo. Como tenía unas cuantas horas de sobra antes de verme con Vicky, decidí ir a sentarme en una taberna. Comencé a caminar hacia Dublín. Supongo que no tengo imaginación. Me tomó alrededor de 15 minutos de caminata para llegar a la taberna. Cuando entré, pedí una cerveza en la barra y me senté en el mismo sitio que el día anterior. Miré hacia la ventana. Las hojas amarillas comenzaban a caer. Mientras le daba unos sorbos a mi cerveza, escuché a 2 personas cerca de mí charlando sobre Stalin y la sociedad rusa. De alguna forma, su conversación pasó de eso a las relaciones de pareja y las infidelidades. Me pareció que la chica coqueteaba con el chico. El chico le contó que aún hablaba con su ex, aunque ella lo había engañado. La chica le dijo que no debería. El chico finalmente invitó a la chica a ir a Londres, donde él vivía. La chica respondió que era muy costoso. Una cortesía hueca seguida de una mentira. Fui al baño. Mientras meaba en el mingitorio, vi la palabra soberbia escrita en la pared frente a mí. Qué cosa más rara para escribir en la pared de un baño, pensé. Pero, ¿acaso no era ese el problema? La soberbia de la humanidad. Todos estaban tan seguros de quiénes eran y de su entorno. Había tan poca duda en ellos. Todos eran tan engreídos. La creencia de que sus vidas eran significativas y útiles rara vez era puesta en duda. Pensaban que eran individuos poderosos capaces de lograr todo lo que se propusiesen, cuando en verdad no lograban nada. Morían tan estúpidos como vivían, sin nada que mostrar al final. Era únicamente su exceso de confianza lo que hacía sus vidas soportables. Por ejemplo, tomemos el caso del sacerdote promedio. Al fin y al cabo, ¿acaso no era absurdo todo lo que hacía? Y aún así, si le despojabas de todo, ¿qué le quedaba? Nada. Si le quitaras a Dios, él se daría cuenta de que está en el infierno. Y así es igual con la mayoría de la gente. Lo que le da sentido a sus vidas son ilusiones. Ilusiones en las que no solo creen, sino en las que tienen que creer, pues de lo contrario su mundo se derrumbaría. Y entonces creían, sin importar cuán absurdas fueran sus ilusiones. Y esta era su soberbia. Sin ella, ¿habría habido alguna vez una sociedad? Al lavarme las manos, recordé algo que Bukowski alguna vez dijo. Darse cuenta de lo ridículos que somos con nuestros intestinos enroscados, la mierda atravesándolos lentamente mientras nos miramos a los ojos y decimos «te amo». Somos unas monstruosidades. Como siempre, cuando se trataba de sus observaciones acerca de la humanidad, volvió a dar en el blanco. Somos monstruosidades. Y estamos llenos de mierda.
tanto literal como metafóricamente. Regresé a la mesa y tomé mi asiento. Saqué el fuego fatuo y comencé a leer. Pero no te ves tan adolorido como hace unos cuantos días. ¿Todavía sufres de dolores? No sufro de dolores. Estoy en dolor permanente. Leí un par de capítulos hasta que mi mente empezó a divagar. Comencé a pensar en la mujer que había dejado en el apartamento. No es como si ella pudiera haberme ayudado. Al parecer todo lo que buscaba era una follada rápida y ni siquiera eso consiguió. Por otro lado, lo que yo necesitaba era alguien que cuidara de mí, que viera por mí, pues no siempre podía depender de mí mismo. Era autodestructivo y propenso a la depresión, y necesitaba a alguien que equilibrara eso, pero la persona que se suponía que haría eso me había abandonado. Bueno, eso no es del todo cierto. No se suponía que ella hiciera algo. Solamente me había parecido al principio que a ella no le molestaba la oscuridad en mi interior, que ella podría manejarla, pero al final no pudo. Aunque había amado a Vicky profundamente, ella había dejado de amarme con el tiempo. Y en verdad no la culpo por eso, pues no siempre era fácil vivir conmigo. Mi comportamiento a menudo era impredecible, en especial cuando estaba ebrio. Era negativo hasta el extremo, extremadamente crítico, y siempre estaba deprimido. Y ahora que ella ya no está aquí, no hay nadie que mantenga a raya la oscuridad en mi interior. Siento que va a consumirme. Capítulo 10. Ya casi era hora de encontrarme con Vicky. Salí de la taberna, compré unos cigarrillos en un kiosco cercano y caminé por las calles del centro histórico hacia el restaurante donde se suponía que nos veríamos. Anteriormente habíamos planeado ir allí, pero luego nos separamos y nunca fuimos. Era extraño cómo la gente hacía tantas cosas juntos y luego a partir de cierto punto en adelante ya no. Todo aquello parecía de cierto modo forzado y falso. Quizás sea porque habíamos inventado las relaciones de pareja. Las habíamos inventado. No eran cosas igual de reales que el sol y la luna. Eran ideas con reglas ficticias. Y es por eso que no funcionaban. El mundo real se interponía siempre. Cuando llegué al restaurante, me apoyé contra la terraza, encendí un cigarrillo y esperé. El nombre del restaurante era MIA. En mi mente, las siglas significaban miseria y ansiedad. Afuera estaba fresco, pero me agradaba. Siempre me había agradado el otoño. De pie en mi sitio, fumando mi cigarrillo y observando a la gente pasar, de pronto recordé una idea que una vez tuve para una novela que había de transcurrir en otoño. Se trataba de una joven pintora suicida y sus intentos de hallar una razón para seguir viviendo en un mundo al que no le importaba una mierda. A decir verdad, era una idea más bien patética. Igual a la mayoría de las ideas que he tenido para novelas, sin que ninguna de ellas se materializara. Nunca hice mucho con esta idea salvo escribir unos cuantos capítulos de mala calidad y decidir que el nombre de la protagonista debería ser Lola, una decisión que me tardé horas en tomar. Sin embargo, aún me gustaba el título que había ideado. Se iba a llamar El Frente Ocluido, el cual es un término meteorológico para decir cuando un frente frío rebasa a un frente cálido. Dicho sea de paso, así era precisamente como me sentía respecto a mi estado mental. Finalmente, Vicky llegó 15 minutos tarde. Noté que se había teñido el cabello de rubio. «Hola», dijo. «Hola».
Perdón por llegar tarde. No hay problema. Me resultaba extraño verla. Me pregunté si a ella también le resultaba extraño verme. ¿Vamos adentro?, pregunté. Ella asintió con la cabeza. Nos sentamos cerca de una ventana. Sentí que el lugar tenía una atmósfera un tanto de mal gusto con su chimenea falsa, su mármol de imitación y sus alfombras rojas. Una mesera vino. Ordenamos un poco de cerveza y unos filetes de solomillo estilo Nueva York. Al poco tiempo, la mesera regresó con las cervezas. Entonces, ¿qué tal todo?, me preguntó Vicky. Tuve el presentimiento de que ella pensó que tenía que preguntar y que en verdad no le importaba. No tan bien, dije con una sonrisa angustiada. Bastante mal, de hecho. Lo lamento. ¿Y qué hay de ti? Me está yendo muy bien, de hecho. Me miró con una sonrisa burlona. Perdón, sé que eso no era lo que querías escuchar. No, está bien. Bien por ella, no tan bien por mí. Nos mantuvimos sentados en silencio hasta que la mesera trajo los filetes. ¿Qué tal tu trabajo?, pregunté, masticando un trozo de carne. Todo va bien. ¿Qué tal el tuyo? Un asco, como siempre. Tuviste suerte de poder hallar un trabajo que te interesa. No es cosa fácil en este mundo. Sí, lo sé. ¿Alguna otra cosa interesante que haya ocurrido en tu vida últimamente? De hecho, sí. Acabo de regresar de España hace unos días. Fingí interés. ¿Qué tal estuvo el viaje? Estuvo bastante agradable. Nos quedamos en un pueblo pequeño entre las montañas y todos los días íbamos de excursión. ¿Suena bien? ¿Con quién fuiste? Con un compañero de trabajo. ¿Y qué tal tú? ¿Ha habido algo interesante en tu vida?, pensé por un momento. Bueno, pues una noche me emborraché bastante mientras jugaba el juego del cuchillo entre los dedos y terminé apuñalándome uno de mis dedos con el cuchillo. Desde luego, esa no fue la primera vez que ha sucedido. Sin embargo, en esta ocasión particular debí de haberme pinchado una vena, ya que la sangre comenzó a salirme a chorros y cada que doblaba mi dedo un chorrito salía disparado. Lo cual fue un tanto gracioso si lo piensas. No dijo nada después de eso, pero su expresión lo dijo todo. Necesitas ayuda, decía. Ayuda urgente. Desafortunadamente, yo no creía en la psiquiatría. De hecho, anteriormente habíamos tenido numerosas discusiones debido a mi falta de fe en la psiquiatría. Estaba casi a la mitad del filete cuando ya no pude soportarlo más. Este filete tiene demasiada grasa, dije. De hecho, casi la mitad del filete es pura puta grasa. ¿Qué carajo? ¿Por esto estoy pagando 30 euros? ¿Por qué todo en este mundo solo es la mitad de lo que se anuncia? O menos. Sí, tampoco es el mejor filete que he probado, dijo con indiferencia. Comí lo poco que pude y dejé la grasa en el plato. Verme con ella había sido un error. Me sentía aún más deprimido que antes. Así es la vida. Bueno, pues este filete estuvo tan jodido como haberte visto, dije luego de que termináramos de comer. Saqué un poco de efectivo de mi cartera, lo eché sobre la mesa y me levanté. Me voy. Adiós. Ya afuera encendí un cigarrillo y me marché. Como era de esperarse, no me siguió. Quizás haya sido grosero, pero simplemente no podía hablar con ella. Me sentía asfixiado. A fin de cuentas, era en gran parte debido a ella que me hallaba en semejante desastre. Simplemente no podía superar cómo al principio había parecido como si ella en verdad me quería por quien era, que no necesitaba fingir con ella, y aún así
El encanto había desaparecido. Ella se había aferrado a la relación por un tiempo a falta de algo mejor que hacer, pero luego había encontrado un trabajo como veterinaria y de pronto ya no me necesitaba más. Ella había encontrado algo más con que llenar el vacío de su corazón, algo mejor, y yo me volví redundante. Solo y con un puto hoyo profundo en el corazón, caminé hacia el siguiente bar, decidido a emborracharme lo más humanamente posible. Porque cuando estás ebrio, sueles olvidarte del dolor que sientes por el mundo. Aunque puede que te dé náuseas, era mejor que estar consciente. Capítulo 11. Estaba en camino a un bar a las afueras del centro histórico llamado El Emperador Escarlata cuando de pronto me detuve. En la acera frente a mí yacía un cuervo postrado sobre una paloma ensangrentada, picoteando su carcasa sin vida. Las plumas de la paloma estaban plegadas, le faltaba el corazón y otros órganos y le sobresalían unas partes de hueso. Solo quedaban la cabeza y las alas. El cuervo continuó picoteando mientras me iba.